nadie me quiere, mentira del diablo, porque no fueron los clavos que retuvieron a Jesús en la cruz. Lo que retuvo a Jesús en la cruz fue el amor de Dios por ti. Que se levantó un decreto en contra de Daniel para que dejara de orar a su Dios, pero sin embargo Daniel tenía tantas ocupaciones, era gobernador el segundo de aquella nación, pero aún así, aunque tenía muchos quehaceres, él sacaba tiempo para orar. Cuando se levantaron aquellos enemigos para impedirle que él orara a su Dios, él decidió seguir orando, porque Daniel es de los hombres que prefirió morir orando que vivir sin orar, porque tenemos que hacer reverencia delante de quien estamos, y es delante del creador del universo. Estamos delante del rey del universo y debemos de reconocer que él es Dios y que sin él nada somos, sin su espíritu nada podemos hacer. Por eso debemos de ser guiados por su santo espíritu conforme a su palabra, en oración, esperar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. La oración es comunión con el Padre, es un acto solemne donde expresamos todos nuestros sentimientos y emociones delante del Creador. Pero es necesario que todo aquel que se acerca a Él debe de saber que Dios es galardón de aquellos que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nos presentamos delante del Creador, no nos estamos presentando de un Padre lejano que está en el cielo. Él es nuestro Abba Padre, habitando en nuestros corazones. Por eso Job decía que si de mañana tú buscares a Dios y ruegas al Todopoderoso, y si fuera limpio y recto de corazón, luego Dios se despertará por ti y hará prosperar tu morada y tu justicia. Y aunque tu principio hayan sido pequeño, tu postrer estado será muy grande en el Señor. El Señor dijo: me van a buscar, pero solamente me encontrarán aquellos que me busquen de todo vuestro corazón. El salmista David se acercó al Señor diciendo: oh Jehová, de mañana tú oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista David se presentaba delante de Dios y esperaba en lo que Dios le iba a hablar. Muchas veces nos presentamos delante del Creador para hacer peticiones, pero debemos de orar conforme a su voluntad y esperar en lo que Él nos va a hablar conforme a su palabra. Por eso es necesario esperar en Dios, conocer y saber cuál es el propósito de Dios para con nuestra vida. Y la respuesta la encontrarás en la palabra de Dios. El propósito que Dios ha trazado para tu vida, si tú pides conforme a su voluntad en su palabra, todas las promesas que están en la palabra de Dios son para ti. Pero solamente la vas a recibir cuando pidas conforme a su voluntad y su palabra. Y el Espíritu Santo que mora en vosotros es quien nos va a guiar, porque no sabemos orar como conviene. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder, a orar conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que todo lo que le pidamos al Padre, en el nombre de Jesús lo recibiremos. Si vivimos en Él y en su palabra, todo lo que le pidamos al Padre, Él lo va a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Solamente tiene que pedir conforme a la palabra de Dios, porque muchas veces pedimos para nuestro deleite, para nuestro gusto, pero un padre que ama a sus hijos no le va a dar a aquellos que le van a hacer daño, sino que el Padre siempre nos va a dar todo lo que está inscrito en la palabra de Dios. Todas las promesas que Dios ha dejado en su palabra son para ti, pero tienes que estudiar, leer la palabra para conocer el propósito de Dios para con tu vida, para que puedas pedir conforme a su voluntad, guiado por el Espíritu Santo. Porque no sabemos pedir como conviene, no sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios, pero cuando pedimos guiado por su palabra, conforme al Espíritu Santo nos va guiando, entonces Dios añadirá todo lo que nos falte, porque los pensamientos, dice el Señor, que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para dártelo al fin que espera. Y me van a buscar y me encontrarán cuando me busquen de todo vuestro corazón. Debemos de aprender del salmista David, que aprendió a esperar en Dios, en lo que Dios quería para con su vida, y su postrer estado será muy grande en el Señor, dice Job, si tú de mañana buscares a Dios.
Dios y ruegas al Todopoderoso. Y el Señor nos ha dejado ejemplo para que sigáramos su pisada. Podemos ver en la palabra de Dios en Marcos 1 verso 35 cómo nuestro Señor Jesucristo se despierta muy de mañana, a muy oscura, muy de madrugada se levantaba para orar al Padre. Muchas veces despedía a la multitud, a los discípulos, para apartarse a solas en el monte para estar con el Padre, para hacer la obra que Dios le había encomendado. Jesús recibía del Padre lo que iba a hacer al otro día. Por eso era que los discípulos, cuando se levantaban, podían ver a Jesús libertando al cautivo, sanando al enfermo, y ellos no le preguntaron ni le dijeron a Jesús: enséñanos a echar fuera a los demonios, a sanar a los enfermos. Lo primero que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, porque ellos vieron que la clave para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, era la oración. Por eso ellos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Ellos entendieron que la clave para ser exitoso, para traer el reino de Dios aquí en la tierra, para establecer el gobierno y el reino de Dios en los corazones de los seres humanos, era la oración. Porque a través de la oración recibimos lo que el Padre quiere hacer con la humanidad a través de su palabra. Y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, porque somos guiados por Él conforme a la voluntad de Dios en lo que Dios quiere hacer. Podemos ver a Abraham, aquel patriarca, que dice que cuando iba a ofrecer sacrificio al monte al Señor, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, dice que se subió al monte, y subir significa también oró y luego sacrificó. También podemos ver a Isaac, su hijo, que sale a la hora de la tarde también para meditar en el campo. También podemos ver a Jacob. La Biblia dice que toda la noche luchó con el ángel de Jehová. Podemos ver a Abraham orando de mañana, a Isaac intercediendo al mediodía, pero también podemos ver a Jacob orando toda la noche. Y podemos ver al salmista David, que dice: tarde y mañana y al mediodía oirá mi voz, me presentaré delante de ti y esperaré. Pero también podemos ver a Daniel, que dice la palabra de Dios que levantaba y abría la persiana hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Hubo una sedición que se levantó, un decreto en contra de Daniel para que dejara de orar a su Dios, pero sin embargo Daniel tenía tantas ocupaciones, era gobernador, el segundo de aquella nación, pero aún así, aunque tenía muchos quehaceres, él sacaba tiempo para orar. Cuando se levantaron aquellos enemigos para impedirle que él orara a su Dios, él decidió seguir orando, porque Daniel es de los hombres que prefirió morir orando que vivir sin orar. Y son ejemplos que no han dejado estos grandes hombres de Dios para que sigáramos su pisada, orando todo el tiempo. Pablo dice orar sin cesar. No quiere decir de rodillas, y muchas veces vamos a orar de rodillas, porque debemos de presentarnos en reverencia delante de quien estamos, y es delante del Creador del universo. Estamos delante del Rey del universo, y debemos de reconocer que Él es Dios y que sin Él nada somos, sin su Espíritu nada podemos hacer. Por eso debemos de ser guiados por su Santo Espíritu conforme a su palabra, en oración, esperar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere quien dice: me van a buscar y me encontrarán cuando me busquen de todo vuestro corazón. Y los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para dártelo al fin que espera. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo vuestro corazón. Esa es la voluntad de Dios. Levántate en oración y resplandece, porque sobre ti será vista su gloria, y Dios te va a preparar en medio de la oración y su palabra para enviarte para hacer su voluntad, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dios lo va a hacer, pero solamente si tú eres dependiente de lo más hermoso, de lo más preciado de Dios, de lo más hermoso que es su Espíritu, quien nos guía a toda verdad, su Espíritu que nos conduce a la voluntad de Dios. Si quiere conocer a Dios, dice la Biblia que debemos vivir en Él y en su palabra, que si vivimos su palabra también seremos guiados por el Espíritu Santo. Y Él dijo: nosotros somos mis discípulos porque vivid mi palabra, y todo aquel que vive mi palabra será llamado hijo de Dios y sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios, quien nos ayudará a orar conforme a la voluntad de Dios.
Si quiere conocer al Padre, tiene que leer su palabra. Y al leer su palabra y al vivirla, será guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, somos hijos, somos siervos de Dios y somos colaboradores de su voluntad aquí en la tierra. Nosotros somos llamados a tener comunión con el Señor. Por eso cuando predico en la calle a las almas, no le digo que venga a una simple religión. No, porque el Señor no es una religión que quiere hacer contigo. El Señor lo que quiere es una relación. Y esa relación podemos tenerla conforme a su voluntad por medio de su Espíritu Santo. La Biblia dice que el Padre está en su trono en el cielo, que el Hijo está a la diestra del Padre, pero ahora el Espíritu Santo es quien está con nosotros. El Padre fue quien dijo que sea hecho y el Hijo es que ejecuta la voluntad del Padre, pero el Espíritu Santo es quien crea todas las cosas. Y Jesús dijo: yo y mi Padre vendremos a vosotros y moraremos en vosotros. Y Él dijo: yo enviaré a mi Espíritu, el Consolador, al Espíritu Santo, quien lo guiará a toda verdad. Y es el Espíritu Santo quien está con nosotros, que nos da fortaleza, no un espíritu de cobardía, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para rechazar las ofertas del diablo. Que el Señor nos reprenda, para estar firme contra toda acechanza del enemigo. Y Dios hoy te quiere dar lo más lindo, lo más hermoso, que es su Espíritu Santo, para guiarte en este peregrinar aquí en la tierra y cumplir su propósito conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Tiene que venir al Señor, y así como el salmista David decía: oh Jehová, de mañana tú oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré en lo que tú quieres hablar a mi vida. Yo quiero conocer cuál es tu voluntad para con mi vida. Si quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para con tu vida, debes de dirigirte a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a introducir en esa mina donde vas a encontrar tesoro que Dios tiene guardado para ti, pero tiene que escarbar, tiene que buscar, leyendo y escudriñando las escrituras. Entonces tú conocerás la verdad, y esa verdad que es la palabra de Dios, la cual Dios no ha dejado, que es el manual del ser humano, nos libertará. La Biblia dice que al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. El que confiesa a Cristo como Señor y Salvador será salvo, porque Cristo ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Encontraré en la palabra de Dios que dice que Jesús vino y murió por la humanidad para redimirnos de la esclavitud del pecado. Entonces conocerás la verdad, y la verdad te hará libre de lo que ya Dios hizo por nosotros, no escatimando a su Hijo, sino entregándolo por nosotros, aún nosotros siendo malos y pecadores. Cristo murió por la humanidad. Así muestra Dios su amor para con nosotros, que entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así encontrarás en la palabra de Dios, y ya no escucharás la obra del mal, de la mentira de Satanás, que te dice que es tú no vas a servir para nada, o que nadie te quiere. Mentira del diablo, porque Cristo no se bajó de esa cruz por amor a ti. Que nadie me quiere, mentira del diablo, porque Dios te ama tanto que entregó a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. No lo escatimó, sino que lo entregó por nosotros, y lo hizo por amor. Que nadie me quiere, mentira del diablo, porque no fueron los clavos que retuvieron a Jesús en la cruz. Lo que retuvo a Jesús en la cruz fue el amor de Dios por ti. Cuando alguien te diga que tú no sirves para nada, mentira del diablo. Tú vales la sangre preciosa de Cristo Jesús, fue derramada en la cruz del Calvario. Que tú no eres digno de llamarte hijo de Dios, mentira del diablo. Porque de lo más vil y de lo menospreciado ha escogido Dios. Y el diablo siempre te va a menospreciar. La gente te va a ver con un punto de vista, pero Dios siempre te va a ver como su hija amada. Simplemente ven a Cristo, porque ha extendido su gracia y su misericordia para que hoy nosotros seamos salvos, para que conozcan la palabra de Dios, aquella verdad que te hará libre de aquella esclavitud que va a romper las cadenas. Ven a Cristo, solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Solamente Cristo salva, sana y liberta. Solamente Cristo quiere arrancar la depresión que hay en tu vida. Solamente Cristo puede romper la cadena que te atan, que te oprimen, que te separan de tu familia, de Dios. Y Dios quiere restaurar lo que un día el diablo hizo destruir. Dios hoy quiere hacerte nueva criatura. Ven a Cristo hoy.
antes de que sea demasiado tarde.